El círculo se cierra. Exaliado de Obrador destapa investigación penal contra el expresidente en Estados Unidos. Algo cambió en el tablero político. Esta vez no fue un periodista, un columnista o una fuente anónima quien encendió las alarmas. Fue un exfuncionario del propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien afirma, sin rodeos, que el expresidente está siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Simón Levy, ex subsecretario de Planeación Turística, cercano a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y uno de los defensores más fervorosos de la Cuarta Transformación, se convirtió ahora en uno de sus principales acusadores. A través de su cuenta de X, antes Twitter, Levy lanzó dos mensajes demoledores. El primero, el 11 de mayo, donde anunció que un expresidente mexicano enfrentaba un procedimiento penal en Estados Unidos. El segundo, 3 días después, donde ya no dejó lugar a dudas. Se refería a López Obrador. La revelación fue tan inesperada como escandalosa. No vino de la prensa crítica, sino desde dentro del propio régimen, de alguien que compartió mesa con AMLO, que fue parte del arranque de su gobierno, y que hoy asegura tener información de alto nivel sobre un caso judicial en curso. Muchos han intentado desacreditar a Simón Levy por sus escándalos personales, por sus desplantes en redes sociales o por sus cambios de postura política. Pero pocos han reparado en su historial como asesor de la USAID y sus vínculos con agencias de inteligencia en Washington. Levy no es cualquier tuitero. Tiene conexiones, ha trabajado con estructuras del gobierno estadounidense y conoce el código diplomático. Por eso sus declaraciones no pueden ser desestimadas a la ligera. Él sabe lo que implica mencionar una investigación penal federal en Estados Unidos. Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado han salido a desmentirlo. No se ha emitido un comunicado negando la existencia del caso. Lo que se mantiene es el silencio institucional. Pero ese silencio, en diplomacia, puede ser el ruido más estruendoso. Porque Simón Levy no solo ha señalado al expresidente AMLO, también ha dicho que su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, Andy, es considerado por las agencias norteamericanas como pieza clave en una red de huachicol fiscal y financiamiento ilícito ligado al narcotráfico. Y ahí se activa un foco rojo mayor. Cuando la justicia estadounidense involucra a familiares directos, la presión no es simbólica, es legal. Las declaraciones de Simón Levy se suman a un patrón creciente. No son hechos aislados. Son parte de una estrategia que lleva meses en marcha. La construcción de un expediente internacional contra la narcopolítica mexicana. El retiro de visas a figuras como Marina del Pilar Ávila o Américo Villarreal. Los señalamientos contra Mario Delgado. La investigación abierta contra exgobernadores. Y ahora, el rumor confirmado de que el expresidente está bajo la lupa. Todo apunta a lo mismo. La estructura de Morena está comprometida hasta la médula, y Estados Unidos ya no está dispuesto a tolerarlo. La famosa lista Marco, impulsada por el equipo de seguridad de Trump y filtrada por ProPublica y otros medios, parece ser solo el principio. Simón Levy asegura que esa lista no solo contiene nombres de gobernadores y senadores, sino que ya ha servido de base para acciones legales concretas. Congelamiento de cuentas, restricciones de viaje y ahora posiblemente un procedimiento contra AMLO. La llamada Cuarta Transformación ya no es vista en Washington como un movimiento político, sino como una red de protección institucional a grupos delictivos. La narrativa de soberanía ha sido reemplazada por la narrativa del encubrimiento. Claudia Sheinbaum ha intentado desmarcarse de AMLO en el discurso, pero en los hechos sigue siendo su principal escudo. Cada vez que se le cuestiona sobre los escándalos de corrupción o los vínculos con el crimen organizado, responde con evasivas o negaciones categóricas. Pero el tiempo de la negación parece agotarse. Porque si López Obrador está siendo investigado en Estados Unidos y su hijo aparece en las carpetas del Departamento de Justicia,
La presidenta no puede alegar ignorancia. El pacto de impunidad que heredó le está explotando en las manos. El caso se vuelve aún más delicado porque coincide con la llegada de Ronald Johnson a la Embajada de Estados Unidos en México, un exboina verde y exoperativo de la CIA que no viene a hacer relaciones públicas, sino a ejecutar una agenda dura: extradiciones, presión diplomática y cerco financiero. Es evidente que Washington ya no confía en la Fiscalía Mexicana ni en el aparato judicial. Por eso actúa desde fuera, con sus propias investigaciones, con sus propios agentes y con sus propias sanciones. Y Sheinbaum se está quedando sin maniobra, quedando... La cuarta transformación ha cruzado un punto de no retorno. Lo que antes eran rumores, filtraciones sueltas o investigaciones periodísticas, ahora se están convirtiendo en expedientes formales, en operativos concretos y en investigaciones desde las más altas instancias de seguridad y justicia de Estados Unidos. La figura de Andrés Manuel López Obrador, que durante años fue intocable dentro y fuera de México, hoy enfrenta un escenario sin precedentes. Uno en el que sus propios ex colaboradores lo están señalando, en el que su círculo familiar está bajo la lupa y en el que las agencias norteamericanas ya no guardan las formas diplomáticas. Simón Levy no es un opositor más. Fue parte del régimen. Defendió con fanatismo al expresidente y ahora, desde el otro lado, se ha convertido en una pieza incómoda que confirma lo que muchos ya sabían y otros temían: que hay una investigación penal en curso contra AMLO en Estados Unidos. Y si la información proviene de alguien con nexos en la inteligencia estadounidense, no puede ser ignorada, mucho menos cuando coincide con la llegada del halcón Ronald Johnson a la embajada, con la lista negra de narcopolíticos revelada por medios como ProPublica y con los recientes movimientos del ICE en territorio mexicano. El silencio de López Obrador es tan ensordecedor como revelador, porque quien alguna vez dominó la narrativa nacional, hoy se esconde entre rumores de exilio, aislamiento y presiones judiciales. La protección que recibió durante su sexenio ha comenzado a desmoronarse. Ya no cuenta con la complicidad del poder, y su destino, más que político, podría ser penal. Estados Unidos ya no está jugando. Trump ha dejado claro que su gobierno no protegerá a ningún político mexicano vinculado al crimen organizado. Y si en esa lista está el expresidente de México, no dudará en convertirlo en el emblema de su cruzada contra el narcoestado. La pregunta ya no es si AMLO será investigado, sino cuándo lo harán público. Y cuando eso ocurra, todo el régimen morenista podría venirse abajo, como un castillo de naipes podrido por la corrupción. La cuenta regresiva ha comenzado. En Sam's Club encuentra más variedad de marcas y productos increíbles en su catálogo extendido. Entra a Sam's. El círculo se cierra. Exaliado de Obrador destapa investigaciones americanas, ya no guardan las formas diplomáticas. Si no se usa una maniobra política mañosa, tramposa y corrupta al estilo Obrador, López Obrador tendrá que ser encarcelado porque es un delincuente. López Obrador violó todas las leyes siempre. Es el hombre más corrupto que ha tenido México. Y no solo corrupto, asesino. Asesinó a su hermano cuando él estaba en la pubertad. Y se convirtió en el mayor asesino de México en la historia, al ser el hombre que protegió a los narcodelincuentes, a los que claramente y con un cinismo de enfermo mental decía que a los delincuentes abrazos, no balazos.
Y una vez dijo, ¿y la delincuencia? Bien. O sea, ¿a qué grado de maldad llega un hombre que protege y defiende a los delincuentes y a las víctimas de los delincuentes las considera los culpables? Se convirtió en mayor asesino, haciendo que su gobierno, su presidencia, tuviera más de 200,000 homicidios, superando con el doble de homicidios a Felipe Calderón, al que tanto criticó. Al convertirse en un asesino con gran cantidad de muertos por desabasto de medicinas, al convertirse México, con el gobierno de López Obrador, en el primer lugar mundial de personal médico muerto en la pandemia. De 200 países aproximadamente, México fue el primer lugar de personal médico muerto en el COVID, por culpa de López Obrador, porque el gobierno es el que proveía la protección a los médicos. Al ser el tercer lugar mundial, México, de muertos en el COVID en un momento dado, al implantar una dictadura y poner a todos los delincuentes dominando a todo el país, empoderó a los delincuentes, a las bandas del narco. Gran cantidad de carteles de la droga y de la delincuencia operaron bajo el gobierno de López Obrador, pero con el auxilio y el apoyo de López Obrador y Morena y Claudia Sheinbaum. Y lo más grave es que se encontraron campos de exterminio. Peor que Hitler era este señor Obrador. Campos de exterminio como en los nazis. Y ahora Claudia Sheinbaum quiere poner una ley mordaza para quitarles la de las plataformas de información a todos los que critiquen al gobierno. Peor que a nazis, una dictadura espantosa. Y al imponer la reforma al Poder Judicial, en la cual destruye por completo al Poder Judicial, haciendo que la dictadura se imponga totalmente, Obrador se convierte en el peor ser humano que ha tenido México, y yo diría la humanidad, porque México no estaba en esas condiciones. Qué bueno que a López Obrador lo investiguen y lo encarcelen y que pase al basurero de la historia, porque fue un hombre que violó todas las leyes. Y su equipo que formó, llamado Morena, es una banda de vándalos delincuentes, corruptos, todos, pero son cínicos. Y todos los cargos públicos que ganó Morena, empezando por la presidencia de López Obrador, la presidencia de Claudia Sheinbaum, que fueron robos totales, y todos los gobernadores de Morena que actualmente están en el país, son investigados en Estados Unidos, porque todos se robaron las gubernaturas, apoyados por las bandas de la delincuencia, que Obrador se alió a ellos. Y si niegan que López Obrador era un aliado de los delincuentes y de las bandas del crimen, no puede negar lo que el mismo Obrador reconocía, que fue a visitar 8 veces a la mamá del mayor narcodelincuente, que es el Chapo Guzmán. 8 veces fue a un pueblo llamado Badiraguato a ver a la mamá del Chapo, que se la encontraba en el camino. Y le puso su carretera a Badiraguato, porque está aliado a los delincuentes. 8 veces ir a ver a la mamá del Chapo, obviamente para seguir en tratos con la delincuencia y proteger a su hijo, y haber liberado a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán, que ya estaba apresado, y dice Obrador que lo soltó, que porque para que no hubiera más muertos, no podía haber más muertos, porque ya estaba apresado. Entonces, no solamente
Los gobernadores de Morena son narcodelincuentes. También los funcionarios de Obrador, que están siendo investigados, como el Mario Delgado, ese desgraciado, que tanto hablaba de que por fin había un presidente honesto en México, que era Obrador. ¿Cuál presidente honesto? Ese es el peor, el más corrupto, es el asesino de México. Y Mario Delgado, también buscado por la DEA, investigado por delincuencia, se atrevieron a ponerlo de secretario de Educación Pública a Mario Delgado, esa porquería delincuente. Y a Monreal, a los gobernadores Rocha Moya, a Américo Villarreal, a Marina del Pilar, a Cuauhtémoc Blanco, a Cuitláhuac García, al de Nayarit, al de Colima, al de Michoacán, puros corruptísimos. No solo hay funcionarios y gobernadores y alcaldes y senadores y diputados de Morena y del PT, puros malditos ladrones corruptos que destrozaron a México. Y Obrador se fue logrando imponer su narcodictadura, logrando imponer su maldad. Destruyó todo el progreso de México, regalando dinero, pero regalando dinero que ya no van a poder dar los de Morena porque ya se lo acabó. Regalando dinero, pero destruyendo la economía, porque el gobierno de López Obrador, la presidencia, fue la de menor crecimiento económico en la historia de México, desde que se mide por el PIB, creciendo al 1%, a menos del 1%, que lo reconoció. Qué raro que haya reconocido Obrador algo, porque él dijo puras mentiras. Reconoció que en México el promedio anual sexenal de Obrador fue del 1%. El más bajo de toda la historia de México, y diciendo que la economía mejoró, que porque aumentó el salario, que quién sabe cuántas cosas. Fue el peor gobierno de México en economía, que disminuyó la pobreza. Falso, no la disminuyó. Lo que pasa está en que la clase media, la mayoría de la clase media ya es pobre, aunque algunos pobres fueron menos pobres, la clase media se hizo pobre, porque es una narcodictadura comunista. López Obrador nunca ganó nada legalmente. No fue jefe de gobierno legal de la Ciudad de México, porque no tenía el requisito de 5 años de residencia o ciudadanía de la Ciudad de México para ser candidato a jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y con corrupción logró participar. No fue presidente de México nunca, porque fue financiado por las bandas del crimen organizado, porque hizo campaña mucho tiempo antes de los tiempos oficiales de campaña, porque fue financiado con desvíos de dinero del erario público, porque rebasó los topes de campaña, porque se robó el fideicomiso que era para el temblor del 2017, lo usaron para su campaña. Y porque él sí hizo guerra sucia, haciendo que los spots que hablaban mal de Obrador decían que eran guerra sucia, pero todos los spots que eran contra el PRI y el PAN, ahí sí no eran guerra sucia, los dejaban, ahí sí los dejaban. Fue guerra sucia. No, Obrador nunca fue presidente legal de México, ni fue jefe de gobierno de la Ciudad de México legal. Y las 4 veces que perdió. Él argumentó fraude siempre. Los únicos fraudes que se han hecho descarados fueron los de Obrador y Morena. Claudia Sheinbaum no ganó, obtuvo menos votos que Xóchitl Gálvez, pero con un robo descarado le dieron la votación a Claudia Sheinbaum con boletas falsas, planchadas, marcadas de antemano, pero sobre todo con una campaña financiada por las bandas del crimen organizado.
Era extraño ver tantísimas millones de mantas de propaganda de Morena en todas las campañas, sobre todo para la presidencia. Yo creo que por cada 1000 mantas o anuncios de Morena había una manta de la oposición. Fue un robo descarado. Y usaron a los siervos de la nación, los cuervos de la nación que puso Obrador, que era supuestamente para el país, únicamente para hacer campaña a favor de Morena y para andarle diciendo a la gente que si no votaban por Morena y por Claudio Sheinbaum, les quitaban los programas sociales. Es una porquería este señor, que se metió en el proceso electoral descaradamente. Tiene más de 100 acusaciones de violación a la ley electoral, comprobadas. Ya estaba dictaminado como en 17 casos que sí violó la ley electoral. Y sin embargo, como es un dictador endemoniado, hizo que no hicieran nada, que no procediera eso. Entonces Obrador nunca ganó nada, ni Morena ha ganado nada. Lo único que hicieron es aumentar la delincuencia, aumentar la corrupción muchísimo. Obrador puso a México entre los 5 países más corruptos del mundo. Pero como es un enfermo mental, sacaba un pañuelito blanco diciendo, agitándolo diciendo, ya no hay corrupción. Como loco. Destruyó el sistema de salud. La prueba es que la esperanza de vida, que es lo que mide la atención a la salud en un país, en México cayó de 76 años antes de que él llegara a la presidencia a 70 años cuando él la dejó. Y como loco diciendo que la atención a la salud en México estaba mejor que Dinamarca, el primer lugar en el mundo que es Dinamarca. Así de loco está. Destruyó la educación. Implantó una educación ideologizante, idiotizante, para que halaguen a este loco y a la 4T, que no hay 4T. Es la transformación 62 de México, esta destrucción de Obrador. Destruyó todas las instituciones que pudo, por pura venganza, por pura maldad. 120 fideicomisos, ONGs, el Fonden para la protección de desastres, el CONACYT para la investigación científica, porque este señor Obrador no cree en la ciencia, es retrógrado. Él apoya a los molinos de maíz con burros. Y decía que para hacer un pozo petrolero, ¿para qué tanta ingeniería? Simplemente hacer un hoyo. Y decía, los que estudian licenciaturas y maestrías y doctorados, es para aprender a robar. No, es que el león habla según su condición. Él sí lo hacía para robar. Entonces destruyó a México. Destruyó al Poder Judicial con su reforma al Poder Judicial, que es una verdadera porquería dictatorial. Destruyó al Poder Legislativo. Nunca hubo un proceso legislativo cuando él estuvo en la presidencia. Todos sus idiotizados de equipo de Morena, PT y Verde votaban sin leer lo que proponía Obrador. No te hacían su función. Eran verdaderos idiotizados malignos. Pero si Obrador como estudiante tardó 14 años en terminar su carrera, no obtuvo ni el 8 de promedio, plagió su tesis y los libros que dice que escribió, se los escribieron, alguno que otro escribió, ya lo reconoció Obrador. Ya reconoció que los libros que él publicó no los escribió él. Era una porquería, que estaba casado con una mujer y andaba con otra y con otra, y embarazó a una chamaca, una mujer joven, a la que le dio un cargo de diputada. Ya estando viejo, la mujer joven lo reconoció. Esta porquería humana hablaba de que tenía calidad moral. Si es un asesino. Destruyó el medio ambiente con su Tren Maya. Mantos acuíferos a los que les puso tuberías en el agua para cimentar su Tren Maya. Eso es terrible para la humanidad.
Destruyó la selva del sureste. Dijo que no iba a cortar un solo árbol para hacer el Tren Maya. Una declaración de loco. ¿Cómo va a decir que no se va a cortar un árbol cuando el tren va a pasar por medio de la selva? Que no iba a cortar un árbol. Cortó más de entre 7 y 10 millones de árboles, que se los vendió a otros países para seguir robando. Delincuente, asesino, corrupto, burlón, conflictivo. Se caracterizó porque desde que se le conoce, se le ha pasado peleándose con todos. Agredió a la iglesia, es enemigo de la iglesia, de la prensa, los periodistas, a que tanto los ha agredido, de los empresarios. Ahuyentó a los empresarios. Hubo fugas de capitales enormes y por eso México ya está en la desgracia, en camino a la desgracia, porque lo hizo con mucha astucia Obrador, gradualmente, regalando dinero, destruyendo al país, un dinero que ya no van a tener la gente, va a ir bajando la pensión hasta que sea una miseria de pensión, pero ya sin trabajo, con un país en pobreza, con una salud destruida, con un medio ambiente destruido, con una educación en porquería, comunistoide, sin ciencia ni tecnología, a la mínima expresión. Tan es así que la destruyó la educación, que la prueba PISA, una prueba internacional, seria, científica, que mide en los países el desarrollo de la educación en un país, dijo que México, con el gobierno de López Obrador, los estudiantes cayeron muchos puntos en matemáticas, en ciencias y en comprensión lectora. Y los libros que hizo ya no dejaron de ser libros educativos, se convirtieron en libros idiotizantes, ideologizantes, donde este loco se atrevió a decir que en lo que merece que lo arresten además por eso, en los libros de educación básica para primaria y secundaria, se puso a decir que le robaron la elección en el 2006. ¿Qué quiere decir? Que le está diciendo a los niños que la ley no vale, porque el mismo Obrador lo dijo. No me digan que la ley es la ley. Claro, para él no es la ley. Para él la ley es la que le sirve para agredir a otros, pero cuando se la aplican a él no vale. Aumentó la delincuencia, aumentó la corrupción, aumentó la destrucción ambiental, empeoró la salud, empeoró la educación, aumentó el desempleo, aumentó la impunidad, hizo puros caprichos de loco, gastó un dineral, por eso empobreció a México, dejó una deuda pública brutal, aumentó la deuda al doble que la que lo dejó Peña Nieto, al que decía que era el peor. Y se peleó con todos en el mundo, con España, con Bolivia, con Perú, con Ecuador, Perú y Ecuador con los que rompió relaciones diplomáticas, con Argentina, con Bolivia, con Guatemala, con Panamá, con Suiza, con Europa, con Ucrania, con Israel, con Canadá, con Estados Unidos, con la ONU, con la OEA, decía el muy chistoso, la OEA, qué cosa tan fea, payaso ridículo. Pero como implantó su dictadura, como pudo, ya no había forma de que se aplicara la ley, que ya no va a haber forma de aplicarse la ley. Pero afortunadamente ganó Donald Trump, que está impidiendo que las bandas del crimen organizado que están llevando la droga y la destrucción a Estados Unidos desde México no proliferen. Y por eso declaró a las bandas del crimen organizado de México como grupos terroristas, con lo cual Estados Unidos puede intervenir y apresar a estos desgraciados asesinos, corruptos. Y este loco, que según esto muy popular, que curiosamente tenía una popularidad del segundo mejor presidente, pero de 14 países, es lo que no sabe la gente, no de los 198 que hay, de 14. Pero los mismos que lo aprobaban a él por popularidad
Lo reprobaban en cómo trabajó en la educación, en la economía, en el ataque a la delincuencia. Es incongruente. ¿Por qué? Porque Obrador los idiotizó. El pueblo idiotizado y comprado con dinero, regalado pero destruyendo todo, pero un dinero que no le sirve igual porque la inflación fue la más alta que en todos los sexenios. El déficit económico fiscal fue el peor. Bueno, en todo estuvo peor, en opacidad. Todo lo hizo en lo oscurito, como lo que él criticaba. Cantidad de acusaciones penales que tiene Obrador y Morena nunca se abrieron. Opacidad, desempleo, delincuencia, corrupción, destrucción ambiental, destrucción de la salud, destrucción de la educación, huachicoleo, que es que lo iba a combatir. Pues Adán Augusto, su primo, es el rey del huachicol, pero no solo huachicol por tubos, en buques, y además aliado de dictadores, este desgraciado. Le regala dinero al dictador de Venezuela, a Maduro. Le regala dinero y petróleo a Cuba, al dictador de Cuba. Trajo al desfile a Daniel Ortega, el maldito dictador, el peor dictador que ha tenido, junto con Obrador, la humanidad. Al desfile de México, a Nicaragua. Los 4 o 5 países que todo el mundo critica por dictaduras corruptas y asesinas, de este lado del mundo, este desgraciado de Obrador los apoyó, le dio un premio a Evo Morales, un dictador espantoso, porque Obrador es el líder de los dictadores. Pero lo peor de Obrador es que es el anticristo. Es un asesino, asesinó a su hermano, pero es el anticristo. Su clave es el 666, como lo dice el libro del Apocalipsis de la Biblia. Y su primer 6 está en que su nombre tiene 24 letras. Y 2 más 4, 6. Su fecha de nacimiento, poniendo todos los dígitos, 13 del 11 de 1953, da 24. 2 más 4, 6, segundo 6. Y fundó un partido que se llama Morena, que tiene 6 letras. Y lo hizo para consumar su misión de anticristo, el 666. Que además su nombre de nacimiento no es Andrés Manuel, es Manuel Andrés. Por lo tanto, su sigla de nacimiento es M-A-L-O. Malo, es el malo. Y fundó un partido con un color que demuestra que es una porquería, color guinda, medio caca, que es un color que en el simbolismo es el color del diablo, de la muerte, es el anticristo este loco. Y se hace la víctima. ¿Pero por qué tenía tanta popularidad? Porque como dictador, él y Claudia Sheinbaum tienen un abuso desproporcionado de usos de los medios de comunicación. Obrador implantó una conferencia matutina de lunes a viernes durante 6 años, y Claudia Sheinbaum igual durante 1 año casi que lleva. En esa conferencia matutina la usaba para agredir a todos los otros, los gobiernos anteriores, hacer una cacería de brujas, arrestarlos, pero nunca pudo comprobarles nada ni los pudo arrestar, para decir que lo que hacía estaba bien y estaba todo mal, para agredir a los periodistas, a los empresarios, para agredir a los jueces, Entonces, este señor tiene la marca del diablo, que es un embaucador. Diablo significa embaucador. Satanás significa enemigo, rival. Y diablo significa embaucador. Y este es el mayor embaucador de la historia de la humanidad. Porque tiene una buena aprobación cuando era el peor destructor, un asesino, un narcodelincuente, que todo lo que hizo en el gobierno, el gasto brutal que hizo, fue pura politiquería. En lugar de atender la salud, hizo una consulta para enjuiciar a expresidentes, cosas ridículas, tiró dinero ahí.
hizo una mentada revocación de mandato que fue una verdadera farsa, ya que el candidato a la revocación de mandato no podía hacerse promoción y la hizo brutalmente con anuncios espectaculares que decían que siga AMLO. En una estupidez de que se va a gastar en la votación para la reforma al Poder Judicial. Puro dinero tirado en pura politicaría estúpida, en lugar de atender la salud de los mexicanos, en lugar de atender la seguridad. Bueno, hay tantas cosas que decir, como las ridiculeces de rifar un avión sin avión, diciendo que era un insulto para los mexicanos que México, que los presidentes anteriores tuvieran un avión tan lujoso. Pues es que no era de los expresidentes, era del gobierno. Y hizo una rifa sin avión, una rifa de avión sin avión, así de ridículo era. Y rifó dinero, pero obligó a los empresarios a comprar los boletos. Y cuando no alcanzó el dinero para pagar la rifa, desvió dinero del erario público de Infonavit. Y los casos de corrupción fueron todos en su gobierno, todos sus programas sociales fueron corruptos, en todos se encontró. Pero los casos de Ana Guevara en la CONADE, de Zoé Robledo en el IMSS, de Ramírez García como secretario de Rocío Nale, del hijo de Bartlett, de Carlos Melí en las medicinas, de sus hijos, los Obrador en los asuntos de contratos para la balastra del Tren Maya, a su prima Felipa Obrador dándole contratos. Empezó su corrupción haciendo entregas a empresas que le trabajan al gobierno sin licitaciones. Empezó su dictadura poniendo a los superdelegados, un superdelegado en cada estado, para que fuera una dictadura centralista, peor que Santana. Empezó con eso. Y el que iba a combatir el huachicoleo lo aumentó, pero no solamente huachicoleo por tuberías, con buques, robándose el petróleo, llevándolo en contrabando. Y Adán Augusto, su primo, que estuvo en la Secretaría de Gobernación, el encargado de eso. Por primera vez México tuvo una oposición de 11 estados, bueno, después de la Revolución Mexicana, 11 estados contra el presidente López Obrador, los estados del norte y del centro, porque este desgraciado, Obrador nada más pensaba en lo suyo, en el sureste, porque él es de ahí, y al norte lo descuidó totalmente. Por eso hubo una alianza federalista que estaba contra Obrador y que amenazaban con separarse de México. Claro, vinieron el robo de elecciones y puso a gobernadores morenistas, que ya se calmó la cosa. Y presume que ya ganó, Morena presume que ganó muchas gobernaturas. No las ganó, se las robó. Y este señor Obrador, vulgar como nadie, en una conferencia donde un presidente hablaba como un vulgar patán, diciendo tanta pinche tranza, fuchihuacala, haciéndose el chistoso. Nunca había visto yo un presidente que se la pasara ofendiendo a otros presidentes. Nunca oí a Fox, ni a Felipe, ni a nadie insultando a otros presidentes. Y toda la vida los insultó. Porque es un enfermo mental. Para Obrador no existe la gente, existe su mente enferma. Hizo puros caprichos. Quería hacer su trenecito, Tren Maya, y es un inepto. Le salió al triple de caro todo. Iba a costar como 100,000 millones de pesos el Tren Maya y le costó 400,000. Y dicen, pues ¿qué importa? No se importa porque es dinero de los mexicanos. Su refinería de Dos Bocas, que era innecesaria porque ya el mundo ya no va a usar el petróleo casi. Ahora todos son autos eléctricos. Que le iba a costar, creo que 80,000, terminó costando el triple. El aeropuerto, el AIFA que hizo en Santa Lucía,
gasta más en mantenerlo que en el beneficio. Y él destruyó el aeropuerto que estaba haciendo en Texcoco, que ya es, pero por pura venganza, porque lo había hecho un gobierno anterior, por pura venganza. Pero ese aeropuerto estaba premiado internacionalmente y iba a ser entre los 3 mejores aeropuertos del mundo, con 95 salidas para pistas. El AIFA tiene 14. Y se atrevió a decir este enfermo mental que era de los mejores del mundo. En su mente hay rivalidad. Todo es conflicto. Lo único que quiere Obrador es su narcisismo de que lo alaben. Su paranoia de decir que lo que decían los periodistas era agresión a él. No, decían lo que estaba mal, que era todo, pero no por agredirlo a él. Y decía que eran pagados por la mafia del poder. Los únicos periódicos son pagados por Obrador fue La Jornada, a la que le dio un premio, y el Periodicucho, que es una porquería ni para limpiarse cuando uno al baño, que se llama Basta. Lo que hay que decir de Obrador, iría a la 10ª parte, porque todo lo que hizo este señor fue maldad. Desde que apareció en la vida pública, empezó a ofender a todos. Ese no era un presidente insultando, hablando mal de los demás presidentes. Yo nunca había visto eso. Y la muestra de que fue el peor es que tuvo más manifestaciones en contra de todos los gobiernos anteriores juntos. Se le manifestaron en contra mineros, obreros, campesinos, taxistas, empleados, maestros, doctores, todos se le manifestaron en contra. Y él mismo lo dijo: soy el más criticado desde Madero. Claro, su única verdad que dijo, porque es el peor. Es el único presidente al que le han mentado la madre. Mujeres en León, Guanajuato, en una manifestación decía: que chingue a su madre López Obrador, que chingue a su madre López Obrador. Y tiene como 10 canciones que lo critican y se burlan de él, porque se dedicó únicamente a apoyar a los delincuentes. Y se dedicó a apoyar al ejército, al que le dio todo, quitándole dignidad al ejército. Los puso de distribuidores, de todo menos de militares, a los que iba a sacar de las calles para meterlos a los cuarteles. Los sacó más, algo que él dijo que los iba a meter, porque es un mentiroso enfermo mental. Nunca acabaría, nunca voy a acabar, porque este señor es lo peor que le ha tocado a México. Se decía que era un peligro para México y se consumó. Fue un peligro para México, destruyó la democracia, implantó una dictadura, destruyó la economía, destruyó la salud, todo fue opacidad. Y los casos de corrupción, el caso de Segalmex, es terrible, lo peor que ha habido. Notimex, el INDEP, el huachicol fiscal, y los casos de, como ya dije, de Ana Guevara, Zoe Robledo, todo fue pura corrupción maldita. Pero como enfermo mental diciendo, ya no hay corrupción. Pero lo más que más coraje daba es que siempre andaba con una cara de sonrisa, porque un enfermo mental sonríe aunque todo esté mal. Bueno, López Obrador, finalmente, y lo que digo yo lo dicen todos los periodistas que no son los sometidos por Obrador, como son las televisoras principales, sino en las redes sociales lo critican enorme. Pero Obrador se dedicó a hacer una propaganda exagerada de su gobierno y le paga a bots, a más de 300, no sé cuántos son, que se dedican a hacer spots para redes sociales donde insultan y critican enormemente a gobiernos anteriores y alaban enormemente a este señor, que dicen que es el mejor presidente que violó todas las leyes, que desacató contratos legalmente firmados, que destrozó a la empresa, a la prensa, a la salud, a la iglesia. No, está idiotizado el pueblo, que lo sigue apoyando, porque tiene la ventaja enorme de tener
1 hora y media o 2 horas diarias, Claudia Sheinbaum y Obrador hablando bien de ellos y hablando mal de los demás. Pero la verdad es otra. Obrador inventó los otros datos. Siempre que los periodistas o las organizaciones sociales demostraban que era de lo peor este señor, siempre decía que tenía otros datos. Y luego se iba contra los que lo decían. Y violando la ley como es su costumbre, exhibía cosas personales que son delitos. Bueno, Obrador merece que lo aprecien, pero como es un hábil político habilidoso, puede torcer la ley y hacer maniobras políticas para que no lo aprecien y que los idiotizados obradoristas acaben diciendo que ya ven, como no tenía culpa. También Sheinbaum no ganó la presidencia, ya dije, y merece que la aprecien. Entonces, ojalá y aprecien a los 44 políticos mexicanos de Morena que tiene ya en la lista negra Estados Unidos, que los aprecien y que el pueblo de México en poco tiempo va a ver que destruyó Obrador y Morena y Claudia Sheinbaum a México con una dictadura comunista en la cual a la larga vamos a llegar a estar como Venezuela. Venezuela empezó como así, Obrador empezó como Venezuela. Y Venezuela, que era un país que iba a ser de los más ricos del mundo, acabó siendo de los más pobres del mundo. Y se dieron cuenta que es un dictador, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero lo alababan enormemente a Chávez, más que a Obrador, y alababan enormemente a Hitler. Y a la larga, ¿qué pasó? A los grandes dictadores malignos saben cómo engañar al pueblo y los alaban. Pero cuando el pueblo se da cuenta que está destruido por estos malignos, a veces ya es demasiado tarde. Y en la dictadura, narcodictadura comunista de Obrador y Sheinbaum y Morena, les van a quitar sus propiedades y sus empresas con cualquier pretexto. Y les van a quitar sus libertades, les van a quitar la libertad de expresión, que ya la quitaron. La libertad de estudiar lo que quieran, de trabajar en lo que quieran, de tener la creencia religiosa que quieran, de viajar a otros países. Los va a destrozar Obrador a la larga. Los destrozó desde que nació este señor, empezó a hacer daño, asesinando a su hermano. Y sonriendo como loco, sintiéndose exitoso, se va, pero ya se descubrió, siempre se descubrió que era una porquería, pero idiotizó al pueblo para que lo defiendan. Y los idiotizados obradoristas lo siguen defendiendo, aunque estén en la desgracia, porque las pensiones que da no les alcanza con la inflación y con los medicamentos que tienen que pagar y la comida tan cara por la destrucción de México que hizo López Obrador. Pero les van a quitar su pensión a la larga o se las van a disminuir al máximo y ya no va a haber empleo ni nada. Ya los desgració Obrador. El símbolo del mal, el anticristo asesino y el peligro para México y para la humanidad que se consumó. Y afortunadamente se descubrieron los campos de exterminio de este Hitler, López Obrador.